Oncología. Tengo el gusto de presentarles a la doctora Cristina Martínez Ibaja. Ella es médico internista y endocrinóloga, radica y trabaja aquí en la ciudad de Veracruz, y bueno, ella nos va a hablar en el umbral del día y la tarde sobre osteoporosis. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Una disculpa, pero siempre es bueno ver cómo se maneja estos aparatitos porque luego me dan muchos problemas. Es un honor para mí estar aquí el día de hoy. La verdad es que este lugar es precioso y yo creo que pocas veces tiene uno la oportunidad de hablar en un lugar así. Entonces, gracias al comité organizador por su invitación. Y pues vamos a tratar de hablar en los próximos 35 minutos aproximadamente de un tema que pues es bastante común y que realmente, como vamos a ver con el envejecimiento de la población, va a afectar cada vez a más personas. Para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, la osteoporosis, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, es una enfermedad que se caracteriza, es una enfermedad del esqueleto que se caracteriza por masa ósea baja. Pero también, y esto no se nos debe de olvidar, por un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo, lo cual es fundamental porque cuando esa microarquitectura se altera, pues aumenta también el riesgo de fracturas por fragilidad, que es finalmente por lo que nos interesa hablar de osteoporosis. A veces, cuando tratamos, por ejemplo, dislipidemias, nos enfocamos en el colesterol, pero se nos olvida que nuestro objetivo no es que el colesterol baje, nuestro objetivo es que se prevenga un infarto a largo plazo. Y en este caso es una situación similar, o sea, nosotros pues nos guiamos con la densitometría para ver si vamos bien en el camino, pero en realidad nuestro objetivo del tratamiento es la prevención de las fracturas, ¿no? Entonces eso no debemos de perderlo nunca como nuestro foco. Fíjense qué interesante, desde hace ya más de 20 años se sabe, y esto sigue replicándose y en estudios epidemiológicos se sigue señalando igual, prácticamente 1 de cada 2 mujeres, es un volado, que llegamos a 50 años o más, vamos a tener una fractura a lo largo de nuestra vida, una fractura por osteoporosis. Y de los varones aproximadamente es 1 de cada 5, o sea, realmente sí va a ser una situación importante porque cada vez tenemos población pues de mayor edad y obviamente vamos a tener más casos de fracturas por fragilidad, que si son de cadera, pues evidentemente esto nos aumenta o nos impacta mucho sobre la movilidad y también sobre la expectativa de vida de los pacientes. Un poco de datos epidemiológicos. En los Estados Unidos, aproximadamente 10 millones de personas de 50 años o más tienen osteoporosis y hay otros 34 millones que están en riesgo de padecer la enfermedad. Y se estima que aproximadamente 1.5 millones de personas en Estados Unidos cada año sufren una fractura por fragilidad. Eso son un montón, ¿verdad? Y las fracturas osteoporóticas más comunes, como bien sabemos todos, son las de cadera, las vertebrales, las de antebrazo y las del húmero. En este mapa se muestran cuáles son los países donde existe pues, mayor osteoporosis o mayor fracturas de cadera en este caso, y cuáles son los que tienen menos. Los que están en verde pues son los que tienen menos. Nosotros estamos en naranja, quizás la diferencia entre el naranja y el rojo no se note mucho, pero de América, por ejemplo, en rojo está Argentina, y eso quiere decir que tienen más de 250 fracturas de cadera por cada 100.000 de población como incidencia anual. Nosotros estamos entre 150 y 250 fracturas de cadera por año, al igual que todo el norte de América. O sea, estamos en una situación parecida a la que está en Canadá o los Estados Unidos. Y aquí vemos pues las proyecciones. Las proyecciones, comparando lo que estaba en el 2010 con lo que se espera que ocurra en el 2040, es que exista más del doble del incremento de, ahora sí que de riesgo de fractura de cadera, tanto en hombres como en mujeres, más de 2 veces el incremento del riesgo en el mundo. Bien, la osteoporosis la podemos clasificar en 2 grandes grupos, que son la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. La osteoporosis primaria es aquella relacionada con la menopausia, también con el envejecimiento, porque con la edad también los varones se pueden afectar,
Y en algunos casos pues no encontramos ninguna causa y entonces señalamos que es idiopática, ¿no? Como muchas cosas en medicina. Pero tenemos también la osteoporosis secundaria, en la cual podemos tener causas endocrinas, causas neoplásicas, fármacos, que es algo que tenemos que investigar muy bien en la historia clínica, y bueno, algunas otras, vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda presentar osteoporosis? Y entonces, bueno, si nuestro paciente que llega a la consulta, por la razón que sea, tiene alguna de estos factores de riesgo, pues es un paciente que además de tratar de resolver o ayudarlo en el problema que lo trajo a la consulta, pues tendremos también que saber si vamos a tener que hacer algo con respecto a sus factores de riesgo. La densidad mineral ósea disminuida es uno, obviamente. Esto pues lo sabemos a través de la densitometría. El que sea mujer, el que tengamos edad avanzada, que se considera ya mayor de 65 años con respecto al asunto de la osteoporosis, que sea raza blanca o asiática, el déficit de estrógenos, el índice de masa corporal menor de 19, la historia familiar de osteoporosis con fracturas en familiares de primer grado, el tabaquismo y el alcoholismo, la historia previa de fracturas, el sedentarismo, el tiempo más corto de exposición a los estrógenos, que se expresa como una menarca tardía y una menopausia precoz, o las dos cosas, el uso de glucocorticoides a una dosis equivalente de prednisona 5 miligramos o más al día durante por lo menos 3 meses o más, y enfermedades como la artritis reumatoide, el hipogonadismo, la diabetes mellitus, tanto la tipo 1 como la tipo 2, enfermedades que se caractericen por mala absorción o la inmovilidad. Bueno, como ya dijimos, pues la densidad mineral ósea baja es una de las cosas que pone en riesgo de osteoporosis. Y entonces, bueno, ¿qué es la densidad mineral ósea? Pues es la cantidad de masa ósea por unidad de volumen o por unidad de área, y esta última es la que se utiliza con más frecuencia, midiéndose la densidad del área en gramos por centímetro cuadrado, que es como nos los va a expresar la densitometría. Y es importante recordar esto porque ese dato es el que vamos a tener que meter a una herramienta para cálculo de riesgo de fractura, que es el FRAX, que vamos a ver más adelante. Y bueno, la densidad mineral ósea la podemos medir en vivo por densitometría. La técnica de medición más utilizada es la de XA, o le decimos comúnmente DEXA, ¿verdad? Los criterios diagnósticos para la densitometría, para la densidad mineral ósea medida por densitometría, no han cambiado desde 1994, y estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Si el puntaje T es menos una desviación estándar con respecto a la población de la misma etnia, del mismo género y de 30 años de edad, que es contra la que se va a comparar al paciente, pues se considera que es normal, hasta menos una desviación estándar. Si tenemos el puntaje T entre menos 1 y menos 2.5 desviaciones estándar con respecto a la población de referencia, pues entonces tenemos osteopenia. Si está el puntaje menor de menos 2.5, entonces decimos que en la densitometría se puede diagnosticar osteoporosis. Y bueno, cuando hay osteoporosis graves, porque además de que hay criterio de osteoporosis por densitometría, ya tenemos una fractura por fragilidad establecida. Entonces, ¿dónde vamos a medir la densidad mineral ósea? Los sitios más comunes donde se miden son columna lumbar, de L1, L4 y el fémur proximal. Sin embargo, con la columna, pues podemos tener a veces algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en personas de edad avanzada, la precisión de la medición en la columna puede alterarse porque tengan, por ejemplo, osteofitos, entonces eso va a medir como que tienen más densidad mineral ósea, puede tener escoliosis, deformidad vertebral, calcificaciones extraesqueléticas, por lo que el fémur proximal es el sitio de referencia para el diagnóstico. Y de hecho, cómo está el hueso en la densitometría a nivel del fémur proximal es lo que mejor refleja cómo está el hueso en todo el organismo. Entonces, sin embargo, sí usamos columna lumbar porque los cambios que nos provocan los tratamientos son más rápidos de observar a nivel de la columna. La cadera responde más lento. Entonces, la columna se sigue utilizando porque para vigilar los efectos del tratamiento va a ser más rápido el poder observar esos cambios, ya que es más sensible a estos. La densidad mineral ósea se ha demostrado en muchos estudios poblacionales
que indican que el riesgo de fractura aumenta de 1.5 a 3 veces por cada desviación estándar en la densidad mineral ósea. Y la capacidad de la densidad mineral ósea para predecir fractura, es comparable con el uso de la presión arterial para predecir un infarto o del colesterol para predecir un infarto. Perdón, de la presión arterial para predecir un evento vascular cerebral y del colesterol para predecir un infarto. O sea, es una herramienta muy buena para predecir quién está en riesgo de fractura y quién no. Ahora bien, nuestro principal problema actualmente es que a veces todo el mundo llega y como están en promoción, llega la abuelita a medirse la densitometría y se le hace también la hija y se le hace también la nieta luego, ¿no? Y entonces empezamos a tener densitometrías en gente en la que no hubiera estado indicado hacer densitometría. Entonces, una herramienta muy valiosa que tiene información de pacientes mexicanos para decidir a quién le hago una densitometría y a quién no, es esto que se conoce como FRAX. El FRAX es una manera de calcular cuál es el riesgo de fractura a 10 años en una persona y lo puedo hacer sin densitometría. Y como vamos a ver adelante, eso me puede decidir a quién sí le tengo que hacer densitometría y a quién no, y así nos evitamos densitometrías y problemas innecesarios. Entonces, el FRAX es una herramienta para valorar el riesgo de fractura, señala la probabilidad de fractura de cadera y de fractura osteoporótica mayor a 10 años. Cada país determina el umbral de tratamiento basado en la probabilidad de fractura de su población y su mayor utilidad va a ser en pacientes con osteopenia, donde la densitometría y la probabilidad del riesgo de fractura nos van a ayudar a determinar a quién tratar. Entonces, esto es lo que nos vamos a encontrar nosotros. La aplicación es gratuita. Por default aparece la bandera de Inglaterra, entonces nada más tenemos que poner a nosotros ahí que queremos comparar con población mexicana, ¿verdad? Entonces, lo único que nos pide pues, es el nombre del paciente, la identificación, la edad, la fecha de nacimiento, el género, si es hombre o mujer, el peso, la estatura, y poner sí o no a estos, pues ahora sí que circunstancias como si hay fractura previa, padres con fractura de cadera, si es fumador, si usó glucocorticoides, definido como 5 miligramos de equivalente de prednisona o más durante más de 3 meses, si tiene artritis, osteoporosis secundaria, si ingiere alcohol en más de 3 dosis por día, y si no tenemos densitometría, el espacio de la densitometría lo dejamos en blanco y ya le damos calcular, ¿ok? Si tenemos la densitometría, vamos a elegir por qué método fue hecha la densitometría, o Logic, Lunar, y cuántos gramos por centímetro cuadrado tiene en la densitometría a nivel del cuello femoral, es el dato que se va a introducir. Bueno, ya tenemos el resultado del FRAX, ¿no? ¿Y ahora qué hago con el resultado? El resultado me va a dar dos datos, uno de fractura de cadera a 10 años, que ese no lo vamos a usar en esta etapa en el paso en el que vamos, sino que vamos a utilizar el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años. Entonces, pues ya me dio el porcentaje que tiene mi paciente y entonces yo voy a... Perdón, ya empecé con problemas. Voy a ver qué edad tiene mi paciente y voy a ver qué porcentaje de riesgo de fractura osteoporótica mayor me arrojó el sistema. Y entonces lo que voy a hacer es ver en dónde cae. Si cae en verde y yo no tengo densitometría, no le voy a mandar a hacer densitometría. La voy a seguir viendo por las cuestiones por las que tenga yo que ver a esa paciente y en unos 2 años la voy a volver a reevaluar el FRAX y veré si ya le toca hacerse su densitometría o no. Si cae en amarillo, entonces ahí es donde puedo entonces valorar que mi paciente requiere hacerse una densitometría para poder evaluar mejor su riesgo. Por ejemplo, si es una mujer de 60 años y me sale con un riesgo por FRAX de fractura osteoporótica mayor de 7.5%, pues ahí ya se ganó su densitometría, ¿verdad? Y también tenemos esta línea que nos habla del umbral de tratamiento, esta línea que está en la parte como amarillita anaranjada, hay una línea más oscura. Si la paciente se ubica de ahí para arriba, pues ya es umbral de tratamiento, es una paciente a la que sí le corresponde tratamiento y entonces si no tiene densitometría se la voy a hacer, pero como basal para poder guiar mi tratamiento a futuro. Bueno, ya llegué a averiguar que mi paciente tiene una alteración en la densidad mineral ósea y entonces, bueno, la labor como internista es pues descartar causas secundarias y como vemos son un montón.
Entonces, obviamente, una buena historia clínica me va a permitir descartar muchas de ellas y luego voy a determinar qué estudios, los menos que sean posibles, pero los necesarios, para descartar pues aquellas condiciones que puedan resultar en un momento más comunes o más difíciles de detectar en una historia clínica. Por ejemplo, a lo mejor tiene hiperparatiroidismo primario, no me voy a dar cuenta si no le hago calcio fósforo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, las causas más comunes de osteoporosis secundaria, deficiencia de vitamina D, mala absorción, que la verdad es que cada vez sí vemos con más frecuencia ese tipo de problemas, el hiperparatiroidismo primario, la enfermedad renal crónica, el hipertiroidismo. Y aquí vale la pena señalar que hay pacientes que están con sobresustitución, o sea que en realidad son hipotiroideos y que están tomando hormona tiroidea y están sobresustituidos. O sea, tienen la TSH suprimida por debajo del rango normal. Entonces, en una paciente con hipotiroidismo, no es bueno que tenga la TSH por debajo del rango normal, porque si lo tiene, se incrementa la resorción ósea y le estamos incrementando el riesgo de que tenga osteoporosis. Otras hipercalciurias, por ejemplo, que si llegamos a ver, enfermedad hepática crónica, diabetes mellitus, tanto tipo 1 como 2, alcoholismo, hipogonadismo, hiperprolactinemia, son causas que podemos ver con frecuencia y, por supuesto, bueno, también los medicamentos, ¿verdad? Y dentro de los medicamentos, pues los glucocorticoides, como ya habíamos mencionado, pero también podrían ser, por ejemplo, algunos fármacos antineoplásicos, inhibidores de aromatasa, por ejemplo, o algunos anticonvulsivos también se asocian a incremento del riesgo de fractura. Pioglitazona, por ejemplo, en el tratamiento de la diabetes. O sea, sí tenemos que averiguar bien si existe alguna de estas condiciones, porque, bueno, pues si está sustituida con hormona tiroidea, pues hay que corregir eso para que eso nos favorezca un mejor resultado del tratamiento. Ahora, para poder entender el tratamiento, tenemos que hablar un poquito de lo que es la fisiopatología de la osteoporosis, entonces lo vamos a revisar de una manera muy somera. Entonces, existen 3 células en relación estrecha que juegan un papel crítico en el remodelado óseo, que son los osteoclastos, los osteoblastos y los osteocitos. Los osteoclastos se encargan de resorción ósea, los osteoblastos de la síntesis y la secreción de la matriz orgánica, y los osteocitos, que son células estructurales en el hueso, que la verdad es que de ellos va a depender mucho el asunto de la microarquitectura. Y algo interesante es que nuestro hueso siempre está en remodelado. O sea, uno piensa que tiene los mismos huesos desde que nació y que ya pues, se fueron fortaleciendo con el tiempo. Y la realidad es que no, este proceso de remodelado óseo hace que nosotros cambiemos nuestro esqueleto aproximadamente cada 10 años. O sea, no tengo los mismos huesos que tenía desde que nací, sino que de 10 años para acá pues son es hueso que se formó en ese periodo de tiempo y que luego se va a resolver para volver a ser hueso en el futuro. Entonces, bueno, esta es una manera muy simplista de ver el proceso de remodelado. Tenemos aquí a las células de revestimiento óseo, los osteocitos, y este hueso está en estado de reposo. Después, pues va a entrar en la señal de que ya le toca iniciar la resorción ósea, entonces vienen células madre hematopoyéticas que van a ser preosteoclastos, y de aquí se van a activar para formar osteoclastos, inicia el proceso de resorción. Después, pues ya se detiene la resorción y entonces vienen células madre mesenquimatosas, que son preosteoblastos, que van a madurar, entonces van a ser osteoblasto maduro, se va a formar hueso nuevo, que luego se mineraliza y ya, tenemos hueso nuevo mineralizado y nos volvemos a estar en el estado de reposo. Bien, para entender un poquito mejor el asunto de los medicamentos que viene después, pues entonces tenemos que entender que los precursores de osteoclastos, que vienen de las células madre hematopoyéticas o del sistema de monocitos macrófagos, cuando se convierten en precursor osteoclasto, o sea, un osteoclasto inmaduro, va a expresar esta proteína, que es un receptor, en realidad, esta proteína receptor activador del factor nuclear kappa beta. Y viene una señal que viene de los osteoblastos que se llama ligando de Rank, porque aquí, bueno, esto lo podemos resumir, todo ese nombre complejo en Rank. Entonces, de los osteoblastos, que van a ser los grandes orquestadores en el proceso de remodelamiento óseo, viene esta sustancia que se llama ligando de Rank, que al unirse al receptor Rank, entonces activa el osteoclasto y es la señal para que el osteoclasto empiece a proceso de resorción ósea. Por el otro lado tenemos que las células madre mesenquimatosas van a dar lugar a los preosteoblastos, y estos también pueden venir de pericitos, y hay diferentes señales que van a madurar estos osteoblastos. Entre ellos se encuentran la PTH, la vitamina D, el factor de crecimiento parecido a la insulina tipo 1, por ejemplo.
¿Ok? Y entonces eso, pues esas señales me maduran al osteoblasto, entonces el osteoblasto maduro pues va a tener su función. Los osteocitos en realidad son osteoblastos que se quedaron atrapados ahí en el proceso de mineralización ósea y esos van a ayudarnos luego con la microarquitectura del hueso, porque siguen siendo células vivas, solo que se quedaron atrapadas en la mineralización. Bueno, entonces aquí vamos a tratar de entender cómo van a actuar los medicamentos. Entonces ya dijimos, osteoclasto inactivo expresa este receptor activador del factor nuclear kappa beta, el osteoblasto produce el ligando de Rank, se une el ligando de Rank a Rank y entonces una vez que ocurre eso, osteoclasto activo, resorción ósea garantizada. Pero resulta que el osteoblasto también produce una sustancia que se llama osteoprotegerina. Entonces la osteoprotegerina es una especie de señuelo para el ligando de Rank. Entonces cuando se une la osteoprotegerina al ligando de Rank, pues resulta que el ligando de Rank ya no se puede unir a el receptor Rank y por lo tanto pues no hay maduración de osteoclastos, no hay activación de osteoclastos y por lo tanto se inhibe la resorción ósea. Y entonces, ¿qué medicamentos van a actuar o qué sustancias endógenas van a actuar haciendo que se aumente la producción de osteoprotegerina? Los estrógenos, entonces la mujer premenopáusica tiene poca resorción ósea porque los estrógenos están haciendo que haya buena cantidad de osteoprotegerina y entonces esta se une al ligando de Rank y ya no puede activarse los osteoclastos. Por eso cuando perdemos los estrógenos en la menopausia, pues aumenta la resorción ósea porque bajaron nuestros niveles de osteoprotegerina. Pero el raloxifeno, que es un agonista de receptor estrogénico en el hueso, puede también aumentar los niveles de osteoprotegerina y a través de esto incrementar la resorción ósea. Solo que su eficacia sí es un poco menor a la de los estrógenos. Bien, ahora, en el caso del denosumab, que es un medicamento un poco más reciente, bueno, en este caso el denosumab es un anticuerpo monoclonal contra el ligando de Rank, entonces al unirse el anticuerpo monoclonal al ligando de Rank, pues ya el ligando de Rank ya no se puede unir al osteoclasto al receptor del osteoclasto y por lo tanto el osteoclasto no madura y no se convierte en un osteoclasto activo y se inhibe la resorción ósea. En el caso de los bisfosfonatos, estos se acumulan en los osteoclastos, o sea, el osteoclasto se come el bifosfonato literalmente, y entonces al aumentarse la concentración del bifosfonato en el osteoclasto, estos incrementan su apoptosis y disminuye el número de osteoclastos activos. Disminuye también el reclutamiento de células precursoras y la función resortiva de los osteoclastos, entonces así actúan los bisfosfonatos. Y tenemos también a los análogos de PTH, como la paratormona, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender cómo actúa la paratormona biológicamente para entender cómo va a actuar el análogo de PTH. Y entonces, la PTH tiene diferentes funciones, como podemos ver aquí, promueve la sobrevida de los osteoblastos maduros, entonces los osteoblastos van a estar vivos por más tiempo para producir más matriz ósea. También nos ayuda a que vivan más tiempo los osteocitos, y eso es bueno porque recuerden que los osteocitos participan en la microarquitectura del hueso. También la PTH disminuye la secreción de esclerostina, aumentan la diferenciación de los preosteoblastos a osteoblastos y también aumentan el ligando de Rank y por lo tanto van a activarse osteoclastos, pero lo hacen de una manera acoplada, de tal manera que lo que se resorbe, se forma de hueso nuevo y de tal manera pues tenemos un efecto neto positivo. Siempre y cuando no exista exceso de PTH, porque en hiperparatiroidismo, por ejemplo, que tenemos exceso de PTH, pues entonces ahí sí le gana la resorción a la formación de huesos. Y bueno, más recientemente tenemos anticuerpos antiesclerostina, y entonces tenemos que saber que la esclerostina es una proteína producida por el osteocito y es un potente inhibidor de la formación de hueso al inhibir la señalización WNT en el osteoblasto, lo que a su vez inhibe la formación ósea. Entonces, la inhibición de la esclerostina pues nos aumenta la masa ósea y podemos hacerlo a través de anticuerpos antiesclerostina y lo que tenemos actualmente disponible es romosozumab, que es pues el último fármaco que se ha agregado, por lo menos en México, para el tratamiento de la osteoporosis. Entonces, aquí tenemos nosotros como el osteocito libera esclerostina y la esclerostina inhibe la señal WNT y entonces ya no hay pues incremento de la actividad del osteoblasto. Y por lo tanto, ya se inhibe la formación ósea si la esclerostina está actuando. Entonces, si yo antagonizo la esclerostina, pues la vía WNT se activa y entonces voy a tener pues mayor formación ósea. ¿Cuál es el problema aquí? Que la vía WNT también está en corazón y en vasos sanguíneos, entonces ese puede ser un problema y de hecho es uno de los efectos secundarios que se ha visto con
romosozumab el incremento leve en los eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando se activa la vía WNT en esos otros tejidos, pues sí se altera el remodelado. ¿Ok? Bueno, unas breves palabras acerca de lo que son marcadores de formación o de resorción ósea. Estos son costosos, no es fácil que sean reproducibles en diferentes laboratorios y eso ha dado mucho problema para poder utilizarlos de manera amplia. De hecho, no se recomienda su uso indiscriminado o generalizado. Finalmente se van a tomar en cuenta en algunos pacientes en particular en los que me interesa analizar si el fármaco, por ejemplo, está actuando, un antirresortivo, pues puedo medir marcadores de resorción ósea y ver, bueno, si están bajando, pues digo que vamos bien en lo que espero a realizar una densitometría de control, por ejemplo, pero en realidad no es algo que se recomiende de manera rutinaria. Bien, entonces vamos a hablar del tratamiento de la osteoporosis. Recuerden, nuestro foco es prevenir fractura y si yo quiero prevenir fractura, una de las cosas más importantes es prevenir caídas. La mayoría de las fracturas están relacionadas a una caída, entonces hay que prevenir caídas con todo lo que se tenga que hacer para prevenir caídas. Y bueno, si fuma, pues tiene que dejar de fumar, si toma alcohol, tiene que cesar el alcoholismo. Hay que mantener una movilidad del paciente acorde a las circunstancias, eso nos ayuda a mantener fuerza muscular y la fuerza muscular pues también participa en la fortaleza del hueso. Y hay que corregir deficiencias nutricionales, eso es súper importante, deficiencias nutricionales de calcio. Ahora la gente ya no quiere tomar leche porque la leche es mala, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿de dónde sacaron que la leche era mala? ¿Quién sabe? Pues quítenle lo malo a la leche, tómense la descremada y listo, ¿no? Pero realmente sí tenemos un gran problema en nuestra población porque pues ya no consumen lácteos porque los lácteos son malos y entonces es difícil alcanzar el aporte necesario de calcio diario si no se consumen lácteos y si no lo hacen por la razón que sea, por ser intolerancia por ejemplo, pues tienen que tomar suplementos de calcio. También hay que garantizar que tengamos buena cantidad de vitamina D, pero eso no implica 100,000 unidades a cada rato tampoco, porque la vitamina D en exceso también da problemas. Hay que medir la vitamina D y si se necesitan suplementos, hay que dar suplementos adecuados para mantener la vitamina D en rangos adecuados. Para la función ósea, se requiere que la vitamina D esté arriba de 20 nanogramos. O sea, no necesitamos 50 o 100, yo no sé de dónde sacó eso que tiene que estar arriba de 50 o de 70 o no sé de dónde. Para que la función de la vitamina D se dé bien en el hueso, tiene que estar arriba de 20, ¿ok? Y ya si la llevas a 30, pues está excelente, ya no necesitas realmente mucho más. Y también no olvidarnos de las proteínas, luego con la edad avanzada disminuimos nuestra ingesta de proteínas y eso también, pues, va a impactar la salud del hueso. Bien, vamos a hablar de los fármacos con los que contamos para el tratamiento de la osteoporosis. Aquí vamos a englobar a los bisfosfonatos, que son antirresortivos. Tenemos alendronato, risodronato, ivandronato y soledronato. El ivandronato puede ser vía oral o IV, alendronato y risodronato vía oral y soledronato IV. Y todos tienen evidencia de reducción de riesgo de fractura. La diferencia nada más es que en el ivandronato no tenemos evidencia de reducción de riesgo de fractura de cadera, ¿no? Todos los demás tienen evidencia en reducción de riesgo de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. Estas son las dosis a las que se utilizan, ¿verdad? Y los efectos colaterales para los orales, pues sería la esofagitis o incluso la úlcera gástrica. Para todos, la hipocalcemia. Y en el caso del ácido zoledrónico, pues sí tenemos que hasta una tercera parte pueden cursar con, con un síndrome de fase aguda o una reacción de fase aguda, caracterizada por fiebre, dolor osteomuscular intenso y un cuadro pseudogripal más o menos intenso que puede durar entre 24 y 72 horas. Pueden incrementar la creatinina sérica y dos efectos que no solamente están relacionados con bisfosfonatos, pero que probablemente es el fármaco que más se puede asociar con ellos, son la osteonecrosis de la mandíbula y la fractura femoral atípica. Es importante señalar que el riesgo es bajo, o sea, la fractura femoral atípica se va a presentar aproximadamente en 1 de cada 1000 pacientes tratados con bisfosfonatos y va a ser sobre todo en pacientes que tengan más de 10 años de evolución, o sea, que alcancen 10 años de tratamiento con el bisfosfonato, ¿no? Entonces, lo que se recomienda actualmente es que no se usen los que se usan por vía oral por más de 5 años, entonces hay que llevar como la cuenta de cuántos años llevo de tratamiento para tratar de prevenir ese tipo de riesgo. Y si tienes que usarlo por más tiempo, pues tienes que evaluar riesgo contra beneficio para decidir si pues vale la pena usarlo por más tiempo.
Y la otra cosa es la necrosis mandibular, que es más rara todavía que el hecho de la fractura femoral atípica, y está calculado más o menos en 1 de cada 5,000 pacientes tratados. Pero eso hace que muchos dentistas no quieran tratar a los pacientes porque están dándoles tratamiento para los huesos, ¿no? Y entonces resulta que no quieren hacerles luego ni profilaxis dental porque dicen que la profilaxis entonces no se la puedo hacer porque está tomando el medicamento para los huesos. Y resulta que la profilaxis dental es una de las mejores herramientas para la prevención de osteonecrosis de mandíbula cuando se utilizan estos medicamentos poderosos antirresortivos. Entonces, bueno, hay que evaluar qué procedimiento hay que hacer y hay que evaluar si de verdad es necesario hacer algo con respecto al tratamiento, pero en la mayoría de los casos no va a haber mayores problemas y además el riesgo es extraordinariamente bajo. Entonces, si no le quiere hacer la profilaxis dental a la paciente, el dentista, porque está usando bifosfonato, lo que yo les digo, pues cambie de dentista, ¿no? O sea, con uno que esté mejor enterado del asunto. Esta es una fractura típica, si se fijan, ocurrió a la mitad del fémur, lo cual pues no es lo típico, ¿verdad? Y además son estas fracturitas como horizontales en el borde. Entonces aquí el riesgo es que cuando se golpee lo que se va a romper va a ser la mitad, al fémur a la mitad, ¿no? Entonces realmente sí es una situación compleja la que se puede presentar, pero afortunadamente es bastante raro el riesgo. Bueno, seguimos con moduladores selectivos de receptores de estrógenos como el raloxifeno, que ya vimos que también es antirresortivo. Tampoco tiene evidencia en fractura de cadera, sí hay evidencia de reducción de riesgo de fractura vertebral y no vertebral. Y bueno, sabemos que van a dar bochornos, ¿verdad? Sobre todo si estás muy cercano a la menopausia todavía. Y bueno, puede haber trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o incluso trombosis venosa de retina está reportada. Tratamiento hormonal de la menopausia. Bueno, sabemos que estrógenos a la mujer que no tiene útero, estrógenos progesterona en la que sí lo tiene, pero en realidad la indicación no es el hueso, o sea, no se acepta hasta el momento actual que indiques estrógenos porque tiene osteoporosis, sino que tiene que tener una indicación adicional. Entonces, aquellas mujeres jóvenes que están cursando con un síndrome climatérico, que tienen insomnio, ansiedad y además tienen bochornos intensos, alteración de la calidad de vida y tienen un riesgo intermedio, por ejemplo, de fractura, pues sería buena idea darles estrógenos y de esa manera pues estamos matando varios pájaros de una pedrada, incluso protegiendo a su hueso, ¿verdad? También se asocia, recordemos, a fenómenos trombóticos. En el primer año se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y bueno, también a un ligero incremento del riesgo de cáncer de mama, pero sí tenemos que considerar cada paciente en particular para, en base a riesgo-beneficio, decidir qué le corresponde. Y denosumab es un medicamento bastante eficaz, ¿verdad? Tiene evidencia sobre fractura vertebral, no vertebral y de cadera. Nos puede dar rash en el sitio de administración, dolor muscular y óseo, hipocalcemia también. Hay que, ahora sí que aportar una buena cantidad de calcio para prevenir hipocalcemia. También se ha asociado a necrosis mandibular y a la fractura atípica femoral. Puede haber infecciones de la piel y, muy importante, cuando se suspende denosumab se tiene que quedar algo, porque si le quitamos se pierde toda la eficacia previa e incluso puede aumentarse el riesgo de fracturas vertebrales y puede haber fracturas vertebrales múltiples incluso. Y bueno, por los últimos, los análogos, tenemos a la teriparatida, que es un análogo de PTH que no tiene evidencia sobre fractura de cadera, tiene en vertebrales y no vertebrales, pero no de cadera, y se puede asociar hipercalcemia transitoria, y lo que hay que cuidar aquí nada más es que no se asocie a hipercalciuria, ¿verdad? Hay que estar vigilando ese tipo de situación, y se recomienda por 2 años. Y en el caso de anticuerpo monoclonal antiesclerotina, que es el romosozumab, tiene un efecto dual, tiene efecto tanto formador como antirresortivo, tiene evidencia ya sobre fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera, y sí se ha visto un incremento de riesgo cardiovascular, por ejemplo, 2.5 para los que usaron romosozumab contra 1.9% en el grupo de control que tomó alendronato. Entonces, bueno, no es un riesgo tampoco tan alto, pero pues sí hay que tomarlo en cuenta que si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, pues a lo mejor conviene usar otra cosa. Ya para terminar, les voy a mostrar lo que nos señalan las guías acerca de qué hacer con los pacientes una vez que evaluamos nosotros el riesgo de fractura osteomorótica mayor por FRAX. Entonces, si el riesgo es bajo, ya no, le hago densitometría y lo vuelvo a evaluar en 2 años, o incluso un poco más. Si el riesgo es intermedio, entonces sí, ya le toca la densitometría para poder evaluar. Si cae en riesgo bajo por densitometría, pues ya lo revalúo en 2 o 4 años. Pero si si el riesgo intermedio en realidad está en alto riesgo o muy alto riesgo, entonces pues hay que darle tratamiento, ¿verdad? Entonces, si es muy alto riesgo, es preferible utilizar osteoformador. El osteoformador se ha visto que es más eficaz cuando se usa primero,
¿no? Y ya después, entonces, darle antirresortivo. Pero la verdad es que muchas veces nos enfrentamos al hecho de que nuestra paciente ya viene con tratamiento previo y entonces, pues ya, la verdad es que ya no va a ir primero en el anabólico porque ya le dieron antes un antirresortivo. Pero bueno, si se puede usar primero, es mejor el efecto. Entonces, pacientes de muy alto riesgo, mejor osteoformador. Si es de alto riesgo, podemos usar bifosfonatos o denosumab de entrada. Si usamos bifosfonatos, 3 años IV o 5 años por vía oral y luego evaluamos de nuevo para ver qué hacemos, ¿no? Y en el caso de denosumab, 5 años para reevaluar y entonces ya que vemos, si utilizamos denosumab por 5 años, pues reevalúo cómo está. Si está en bajo riesgo, pues entonces puedo cambiar a un bisfosfonato durante 1 año o 2 y luego ya entonces dejarlo sin nada, porque el denosumab no se puede suspender sin dejarle nada al paciente. Si ya me dio lo que me tenía que dar, le doy al paciente un bisfosfonato por un par de años y luego ya lo puedo dejar en algo que se llama vacación terapéutica si es que está en bajo riesgo y lo sigo evaluando porque este paciente tiene que llevar tratamiento toda su vida. Y en el caso de que estemos con bisfosfonato y ya está en bajo riesgo en el seguimiento, pues entonces ya le puedo dejar sin tratamiento. El bifosfonato sí es un tratamiento que se puede dejar descansar un tiempo, seguir evaluando al paciente y más adelante si requiere nuevamente le volvemos a dar tratamiento dependiendo de las características que tenga. Cuando tenemos un paciente de alto riesgo, pues entonces que no nos está respondiendo bien al tratamiento, pues siempre hay que considerar la posibilidad de cambiar de tratamiento, ¿verdad? Obviamente hay muchos problemas con el manejo de la osteoporosis, es una enfermedad que se tiene que tratar a largo plazo, es de por vida, ¿no? Para ser claros, y entonces obviamente los costos son altos de los tratamientos y de los nuevos mucho más altos, muchas veces impagables para muchas personas, tienen efectos secundarios, como ya vimos. El apego y la persistencia al tratamiento, pues sí requiere el estar insistiendo a los pacientes la importancia de que se mantengan en el tratamiento, que no pueden suspender, por ejemplo, anabólico o denosumab así de la nada y no dejar nada de tratamiento porque van a perder lo que han ganado o pueden empeorar incluso. Y pues bueno, las limitaciones que tienen los tratamientos, todo esto hay que explicárselo al paciente para que podamos obtener el mayor beneficio posible a largo plazo. Muchísimas gracias por su atención.